Después de un pequeño descanso, regresamos con la guerrera Rafaela, quien después de pensárselo un poco, decide aceptar la propuesta de Rubel, aunque con una condición. La organización tendría que pagarle sus servicios dándole información sobre el paradero de su hermana. Y una vez cerrado el trato, regresamos al presente, donde al parecer Ashley había podido derrotar por poco a Luciela, pero este ser abismal pudo sobrevivir muy apenas, pues con un poco de astucia y aprovechando el descuido de su oponente, Luciela escapó a un bosque cercano, esperando poder recuperarse antes de volver a pelear. Pero mientras lo hacía, alguien extraño se acercó lentamente a su posición. Al percatarse, Luciela se puso en guardia, pero se relajó inmediatamente al ver que la extraña presencia pertenecía a su hermana, Rafaela. Inmediatamente después vemos un conmovedor encuentro, pues ambas se abrazan de una forma muy emotiva, mientras Rafaela llora a la vez que pide disculpas por haber sido tan débil. Aún se sentía culpable por no haber podido salvar a su hermana. Por su parte, Luciela trata de convencerla, diciéndole que si ella se convierte en un Kakuseisha, ambas tendrían el poder suficiente para conquistar todas las tierras y derrotar también a todos los seres abismales. Pero Rafaela parece no escucharla en lo más mínimo, pues aprovechó que su hermana se encontraba muy débil para eliminarla y al mismo tiempo tomando todo su poder. Ahora sí viene lo chido. Al finalizar estos acontecimientos, el manga introduce un salto temporal de 7 años, trasladándonos de nueva cuenta a las tierras del norte, un poco más allá del pueblo Pieta, o como se le conoce ahora, el pueblo del final, donde vemos a una guerrera Claymore conocida como Clarice, quien es ahora la número 47. Esta guerrera no solo ocupa la última posición, sino que tiene ciertas peculiaridades como su cabello, que mantiene cierto color de cuando fue humana. Y como en anteriores ocasiones, esta guerrera fue asignada a un determinado escuadrón de Claymores para que, entre todas, fueran a exterminar a un Kakuseisha que se encontraba haciendo estragos en el norte. Este grupo, conformado por 4 Claymores, no tardó en encontrar al Kakuseisha, quien tenía forma de insecto, y en cuanto a su poder parecía no ser tan fuerte, pues sin problema alguno, estas extrañas Claymores pudieron dejarlo al borde de la muerte. Pero cuando se percataron de lo que había a su alrededor, ya era demasiado tarde. Un grupo de Kakuseisha salió prácticamente de la nada, emboscando a nuestras guerreras, y en cuestión de segundos, múltiples ataques fueron dirigidos hacia ellas. Tan sorpresiva fue la emboscada que inevitablemente las Claymore terminaron siendo derrotadas. Todas yacían en el suelo cubiertas de sangre, al borde de la muerte. La única que aún se mantenía firme era Clarice, y esperando su inminente final, esta Claymore cierra los ojos por unos instantes, pero al abrirlos encontró algo sorprendente. Todos los Kakuseishas a su alrededor habían sido exterminados. Nuestra Claymore era incapaz de entender el milagro que había sucedido, por ello decidió investigar un poco la zona circundante, esperando encontrar al responsable de todo ello, pero lo único que pudo observar fueron muchas espadas de anteriores guerreras. Al parecer llegó a las tumbas de las 24 Claymores que habían fallecido durante la guerra de Pieta hace 7 años. Pero si todas murieron, ¿quién acomodó las espadas? Esta inquietud hizo que Clarice se pusiera a contar las espadas una por una, y después de hacerlo un par de veces descubrió que el número no cuadraba, pues solo habían 17 espadas. ¿Dónde estaban las otras 7? Mientras Clarice se encontraba pensando en ello, vemos a la distancia algunas siluetas apenas reconocibles a lo lejos en la nieve, pero estas extrañas personas no eran para nada desconocidas, pues resultaron ser algunas de las guerreras que supuestamente habían muerto hace 7 años. Entre ellas se encontraban Cynthia, Tabata, Miria, Ellen y Denef, las mismas de siempre, aunque con una notable diferencia. Habían abandonado su característico uniforme de Claymores y vestían de negro, similar a las gemelas Beth y Alicia. Todas ellas discutiendo sobre qué hacer con la molesta Claymore que se encontraba contando las espadas y con sus compañeras, a quienes les habían proporcionado primeros auxilios. Vemos a estas Claymores un poco intranquilas, pues temían que la organización las descubriera, pues ya hace 7 años que habían fingido su muerte y se habían ocultado en el norte, pero este pequeño grupo de desertoras aún no estaba completo. Faltaban 2 integrantes que se encontraban un poco lejos de allí, 2 Claymore que buscaban a un chico, quien supuestamente había sido traído al norte por ciertos ladrones hace 7 años. Estas guerreras eran también 2 sobrevivientes de la guerra de Pieta, Yuma y la anterior número 47, nuestra querida Claire. Mientras estas 2 guerreras caminaban, se nos muestra un pequeño flashback de lo que sucedió hace 7 años. En aquel entonces, vemos a las 24 Claymores reunidas en lo que parece ser un túnel subterráneo, discutiendo estrategias para contrarrestar al grupo de Yomas que se acercaba a su posición. El plan era simple:
Antes de pelear, todas tendrían que tomar la mitad de la píldora que suprimía los poderes Yoma, como la que se tomó Claire durante su aventura en la catedral. Si solo se tomaban la mitad, podrían pelear como siempre, pero con una enorme ventaja: si por algún motivo alguien quedara inconsciente, los efectos de la píldora harían desaparecer por completo su presencia, haciendo creer a los demás que estabas muerta. Fue por esto que Priscilla creyó que todas las luces habían desaparecido en aquel momento, cuando lloró por las muertes de sus anteriores colegas. Y también es gracias a esto que las 7 sobrevivientes pudieron engañar a su organización durante tanto tiempo. Miria se encontraba explicándoles que esa era la única forma de poder asegurar su supervivencia, pues era mejor desertar a ser castigadas por haber fallado la misión. Inmediatamente nos adelantamos a los momentos posteriores a la batalla final de Pieta, donde vemos a Miria lamentarse y culpándose a sí misma por haber permitido que la mayoría de sus compañeras murieran. Pero su escuadrón restante trató de animarla. Después de todo, si no fuera por ese plan, todas habrían muerto. Volvemos con Claire y Yuma, quienes seguían adentrándose en la nieve, mientras seguían buscando cualquier pista que pudiera servir para encontrar a Raki. Y aunque todo ello parecía ser algo inútil, Claire descubrió un pequeño grabado en cierta mazmorra de un pueblo abandonado. Este grabado se asemejaba a la estatua de Teresa y Claire que hemos visto anteriormente. ¿Quién pudo dejar un mensaje de este tipo? Claire pensó inmediatamente que se trataba de Raki, pero ahora nuestra protagonista se encontraba feliz. Después de 7 años tenía una pista para encontrar a su amado. Al regresar con las demás, Claire dio un anuncio que sorprendió a todas, pues su plan era dirigirse al sur para encontrar a Raki. Todas parecían un poco molestas con ella, pues la creían bastante tonta como para arriesgar todo por un simple humano. De todas ellas, Miria fue la que reaccionó de manera muy peculiar, retando a Claire a un duelo. Si quieres ir al sur, deberás vencerme. Y como en otros momentos, ambas Claymore volvieron a enfrentarse, pero esta vez el nivel que ambas demostraron era muy diferente. Eran muy superiores a sus versiones de hace 7 años. Miria pudo perfeccionar su técnica de ilusión y Claire dejó de gastar energía Yoma innecesariamente, pues ahora podía atacar con mayor fuerza y velocidad sin perder la compostura. Incluso fue capaz de dominar la técnica de su fallecida compañera Verónica, el cortavientos. Así que después de intercambiar múltiples ataques y al ver que su poder era prácticamente el mismo, Miria decide dejarlo en empate, preguntándole a Claire sobre los motivos que tenía para ir al sur. Nuestra guerrera menciona que Raki es solo una de esas razones, pero que por ahora no podía decirle más. Esta respuesta parece convencer a Miria, pues decide acompañar a Claire en su viaje al sur. Después de todo, Miria seguía buscando venganza contra los Yoma que habían orquestado aquel fatídico ataque contra sus compañeras. Y al ver la enorme determinación de su líder, nadie podía quedarse de brazos cruzados. Después de todo, todas habían entrenado hasta el cansancio durante 7 años. Fue así que las 7 guerreras comienzan a dirigirse hacia el sur, en busca de venganza contra los Yomas y contra su anterior organización, formando quizás el escuadrón de Claymores más fuerte hasta ahora.